Y ahora llega la segunda y la tercera escena. Entonces, la segunda escena está sucedido en el campo. Esta sucede, el pintor Ingres vuelve a París, ya ha conseguido volver a pintar, y tiene una verdadera curiosidad por saber cómo fue el viaje a Oriente de Lady Montagu. Lady Montagu es muy lista, como Ingres también, y ha conseguido retener ese momento y no contarle nada de su viaje. Y él tiene una gran curiosidad y van a hablar por fin del viaje a Oriente. Van a tener una larga conversación que luego dará lugar, esa conversación, al gran cuadro de Ingres que veremos, al que le dedica 11 años de su vida, que es el Baño Turco. Y finalmente se despedirán, siento para aquellos que no hayan leído el libro porque es el final del libro, pero hemos decidido incluirlo, y es la despedida, que yo creo que es muy importante. ¿Puedo entrar? ¿Dónde? En el salón, por supuesto. Sí, pase, pase. Pero, ¿dónde estaba? ¿Había desaparecido? Sí, es verdad, pero he vuelto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Le debía una conversación. ¿Dónde ha estado todos estos días? ¿Por qué este silencio? Ese es otro asunto. Ya veremos si hace falta hablar de ello. En cualquier caso, no ahora. ¿Sobre qué quería que hablásemos? Sobre mi viaje a Oriente, por supuesto. Ah, sí, es verdad. Aunque también sobre su pintura de tema oriental. Ah, también. Bueno. Usted nunca ha viajado a Oriente y, sin embargo, no sé muy bien por qué razón se ha permitido pintar. Yo viajé a Estambul porque tenía que acompañar a mi marido. Esa es la única razón. Estambul simbolizaba todo Oriente y era la primera mujer europea en visitarlo. Bueno, si alguna lo había hecho, no había quedado constancia, pero qué privilegio disfrutar de vivir en Estambul. Sobre mi estancia fui escribiendo una larga correspondencia y un diario que recogen mi inolvidable experiencia en aquel lugar. ¿Y no se le ha ocurrido publicarlas? Seguramente sería un material precioso. Sí, estoy intentándolo. Deseo que se publique cuanto antes, pero han surgido algunos impedimentos. Siga, por favor, siga. Nunca he llegado a estar segura de haberlo descrito bien. Quiero decir, no sé si he sido capaz de transmitir esa fascinación. Confío en que me conoce usted lo suficiente para creer lo que afirmo con tanta seriedad. Aunque tiene mi permiso para sorprenderse. ¿Qué diría si le contara que estuve en un harem cuya habitación de invierno estaba revestida con paneles de madera que mostraban incrustaciones de madreperla, marfil de diferentes colores y madera de olivo, exactamente como las cajitas que ha visto de ese país? Que en los aposentos diseñados para el verano las paredes estaban cubiertas de porcelana, los techos dorados y los suelos tapizados de suntuosísimas alfombras persas. ¡Imposible! Sin embargo, nada hay más cierto. Así era el palacio de mi encantadora amiga, la hermosa Fátima, quien, por cierto, me hizo saber que las damas cristianas tenemos fama de inconstantes. Quizás le sorprenda que esta descripción sea tan distinta a otras con las que lo han entretenido escritores de viaje a quien les encanta hablar de lo que no saben. En realidad, si un hombre fuese encontrado en uno de esos lugares, supondría para él una condena de muerte. Usted dice que va a contarme la realidad de lo que vio. ¿Pero lo cree de verdad? ¿Cree que puede ser objetiva en todo lo que me está contando? ¿Cree que uno puede ser objetivo con aquello que le fascina? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Acaso duda de lo que viví? No, pero dudo de su relato, de la capacidad de las palabras para hablar de su viaje. Tiene gracia que sea precisamente usted quien me haga ese comentario. ¿Por qué? Por su pintura de Oriente, por supuesto. Explíqueme. ¿Cómo es posible que de su pincel salgan sin temblar, sin remordimiento alguno, las odaliscas de un harem y la imagen del mundo moderno? ¿Algo más? Sí. Usted no sabe nada de Oriente, y menos aún de cómo son las mujeres allí. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Por qué hacen unas cosas y otras no? ¿Pero cómo se ha permitido mostrar lo que ha mostrado en su pintura?
caballero para hablar sobre Oriente. Hay que pisarlo, hay que vivirlo. Además ha creado una determinada imagen que está siendo imitada. Todas esas mujeres postradas, desnudas, esperando el deseo, cautivas de su laxitud, como si no fueran capaces de otra cosa, desprovistas de actividad, de inteligencia. La mujer convertida únicamente en un cuerpo. ¿Qué pretende? Dígame, ¿qué pretende? En primer lugar, que recapacite sobre lo que ha hecho, aunque ya está fijado para siempre. Y en segundo, algo obvio, que haga una lectura más política y social de su pintura. Eso es algo anacrónico y está fuera de lugar. Además, no tiene nada que ver con mi trabajo. Por cierto, le recuerdo una cosa. Usted no sabe nada de pintura. Bueno, pues hábleme desde su posición estética. Sí, pero usemos los términos adecuados. Mejor, posición pictórica. Sí, es verdad, no viajé, ni se me ocurrió el hacerlo. Pero he pasado semanas y semanas documentándome para pintar a esas mujeres, mirando esos libros de grabados extraordinarios, con imágenes de turcos y turcas en los siglos XVI, XVII y XVIII. Sí, es otra de mis fascinaciones. No suelo dejar nada al azar, ¿sabe? Por lo menos en mi actividad artística. Así que me está diciendo que lo único que hizo fue repetir lo que ya había visto. Volver a pintarlo. Qué inteligente por su parte. No es necesario que me trate así. El desnudo fue mi género académico. Me crié en él y con él. Fue mi laboratorio y a partir de allí surgió el orientalismo. Es verdad, hay algo en esas mujeres que he pintado que para mí tiene que ver solo con Oriente. Sus gestos, sus posturas, su actitud, en definitiva. ¡Qué equivocado está! ¿Cómo puede identificarse a una mujer oriental con la inactividad? Y con ella a Oriente, y con ella a todas las mujeres. Seres inanimados, desprovistos de voluntad, expuestos únicamente a la mirada y al deseo. No. ¿Sabe por qué el recuerdo de mi viaje a Estambul permanecerá para siempre? No. Porque gracias a esas mujeres pude conocerme mejor a mí misma y a mi cultura. Me desvelaron tantas cosas. ¿De qué modo explicarle cómo eran y cómo me sentía cuando estaba con ellas? No sé. Quizás pueda pensarlo comparándolo con su pintura. No lo entiendo. Pues que puedo partir de lo que no me gusta de su pintura de tema oriental e intentar explicarle cómo es la realidad de lo que vivía allí. ¿La escucho? Bueno, lo intentaré, pero no solo hablaré de su pintura, sino de toda la pintura de tema oriental que conozco. Es probable que todos se lo agradezcamos. Estupendo. Bien. ¿Cuáles son nuestras imágenes más habituales de Oriente? O más bien, nuestras imágenes negativas de él. Posiblemente la barbarie, la esclavitud, el placer, los celos y el despotismo. Solemos interpretar a Oriente a partir de esos tópicos, desde hace siglos. Bien, pues en cuanto a la moralidad o buena conducta, en nada se diferencia de la nuestra. Las damas turcas no cometen un solo pecado menos por el hecho de no ser cristianas. Es fácil comprobar que tienen mayor libertad que nosotras. Ninguna mujer, del linaje que sea, está autorizada a salir a la calle si no lleva un velo de muselina que le cubre la cara a excepción de los ojos, y un tocado que le tapa por completo la cabeza y cuelga hasta la mitad de la espalda. Con una tela llamada ferigi, sin cual ninguna mujer de la clase que sea se atreve a salir, ocultan por completo sus formas. Bien, pues este atuendo las disfraza de tal forma que no hay manera de distinguir a la gran dama de su esclava, y los hombres no se atreven a seguir a una mujer por la calle. Este perpetuo disfraz les da total libertad para seguir sus inclinaciones sin temor a ser descubiertas. ¿Y cómo lo hace? El método habitual es que la dama cite al amante en una tienda judía. Ninguna revela su identidad a sus galanes. Por eso el número de esposas fieles se reduce en un país donde no se teme la indiscreción de los amantes. Las damas ricas tampoco temen mucho el resentimiento de sus maridos,
pues son dueñas y señoras de su dinero y se quedan con él cuando se separan. En general, considero a las mujeres turcas como las únicas personas libres del imperio. Son dueñas de sus esclavas, a las que el marido tiene prohibido mirar, y que nunca son mal utilizadas. Su esclavitud no es, en mi opinión, peor que la servidumbre en todo nuestro mundo. Pero los hombres compran mujeres con intenciones malvadas. En mi opinión, son compradas y vendidas tan públicamente y con propósitos más infames en todas nuestras grandes ciudades cristianas. Resulta curioso observar la ternura con que los escritores de viaje lamentan el miserable encierro de las mujeres turcas, cuando, libres de cuidados, dedican todo su tiempo a hacer visitas, a bañarse o a la agradable diversión de gastar dineros e inventar nuevas modas. Me atrevería a afirmar que son más refinadas y poseen una idea más acertada de la vida. Mire, conocí a algunas mujeres que, si se las pudiera llevar al mejor trono de Europa, todas las considerarían nacidas y criadas para ser reinas, a pesar de haberse educado en un país al que nosotros llamamos bárbaro. Me considero muy afortunada al haber visto a esas mujeres y observar sus costumbres y ceremonias. Puede creerme, amigo mío, las damas turcas tienen por lo menos tanto ingenio y tanta libertad como nuestras damas. De modo que cuando afirma estas cosas, de quien está hablando realmente es de usted. En efecto. ¿Ha visto cuánto hay que alejarse de un lugar, de una cultura, para volver con más conocimientos? ¡Qué paradoja! Sí, pero usted solo vio una parte de Oriente. ¿Qué quiere decir? Pues que como mujer del embajador británico, solo tuvo acceso a las clases más altas de la sociedad turca. Y estas no representan más que una pequeña parte del país. ¿Y las otras mujeres? ¿Con qué libertad cuentan? ¿Con qué poder? Dígame. Bueno, está claro que resulta imposible dar cuenta de la totalidad de la realidad de Oriente. Bien, eso me interesa. Es su realidad, querida amiga. Solo está contando su realidad. Contemple de otra forma y con otra mirada mi pintura. Mis mujeres son o no son eróticas. ¿Están dispuestas únicamente a ser contempladas para el placer masculino? Evidentemente, sí. No. Si son sensuales y despiertan cualquier tipo de excitación, es precisamente porque se manifiestan totalmente indiferentes y ajenas a la mirada de quien las observa. Si no me equivoco, he pintado 11 cuadros representando a odaliscas integrantes del harén. Y francamente espero pintar de nuevo otras más, quién sabe.